Bendiciones para todos mis hermanos en este precioso y maravilloso día que el Señor nos permite vivir y tener de nuevo un encuentro a través de este canal que es de mucha bendición para todos nosotros, en donde escuchamos la palabra del Señor, en donde somos instruidos por Él a través de la preciosa y veraz palabra de Dios. Así que yo le invito a que usted comparta el link cada vez que sale una enseñanza, cada vez que sale la palabra de Dios a través de este canal, compártalo con sus familiares, primeramente, con sus amigos, con sus seres queridos, con el, con el amigo que tiene en sus redes sociales. Comparte este link, péguelo allí en sus muros y que la palabra de Dios siga corriendo como fuente de agua viva y traiga a cada uno de nosotros el refrigerio que necesitamos. Vamos a orar en este día para introducirnos en la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la bendición de un nuevo día. Gracias por la bendición de la salud, de la vida. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos en donde no sabemos qué hacer. Sentimos tu presencia, tu compañía, tu gracia alrededor de nosotros. Gracias porque nos permites difundir la palabra tuya a través de este canal, a través de estos medios de comunicación. Te pedimos que hoy abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra y que quede sellada en nosotros, en nuestro espíritu, para que se haga real en nuestra conducta, en nuestros hechos, Señor, en nuestra vida cotidiana. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, y declaramos que tu palabra nos edifica, nos llena, nos sacia, nos redarguye y nos hace cristianos cada vez de mayor excelencia para ti. Padre, enséñanos a difundir el Evangelio de la gracia, el Evangelio de salvación, Señor, sin temor, sin angustia, porque en estos últimos tiempos es cuando tu palabra más debe ser escuchada. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos hoy entonces a introducirnos a nuestra tercera parte de la gracia de Dios. Hemos venido hablando qué es la gracia de Dios, para qué el Señor la diseñó y vamos a continuar entonces ahondando en nuestro tema, estudiándolo para que su palabra, para lo que Él nos enseña a través de su palabra sea real en cada uno de nosotros y no sea simplemente letra. Entonces, hoy hablaremos de la ley versus la gracia. Antes de que la gracia existiera en su plenitud o se hiciese manifiesta en plenitud, existía la ley. Y la ley entonces era un pacto de obras, téngalo allí, un pacto de obras. Y bajo ese pacto de la ley, el perdón y la salvación se recibían únicamente a través de las obras, cosa que era totalmente imposible y a no ser por la misma gracia de Dios, aún bajo la ley, nadie hubiera sido salvo. Así que esta ley estaba basada en obras, pero nadie realmente podía vivir bajo la ley. ¿Por qué? Porque era muy difícil. Usted podía cumplir la ley, pero si fallaba en una sola cosa, se hacía culpable de toda la ley. Así que era muy complicado, demasiado difícil poder obtener justificación, salvación a través de esta ley. Sin embargo, la ley es ahora un contraste para nosotros, un contraste para la gracia, porque la ley se basaba en obras, más la gracia se basa en la fe. La fe. Entonces, miremos algunas limitaciones que traía la ley. La primera limitación es que no podía justificar a ningún pecador, a ningún ser humano.
La ley como tal no traía justicia. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley a nadie justifica. Nadie será justificado por las obras de la ley. Así que esto era una limitación que tenía la ley. No traía justicia. Si no traía justicia, por lo tanto, no traía vida. Entonces, la segunda limitación de la ley es que no podía dar vida, no vivificaba. Escuche la palabra, Gálatas 3, versículo 21. Luego la ley es contraria a la ley de Dios. Y continúa el escritor, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, la ley que había sido dada no vivificaba, mas ahora la gracia vivifica. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Él, nos dio vida y nos sacó de allí, de este tiempo de esclavitud, del pecado, de este tiempo en donde el pecado gobernaba nuestras vidas y la muerte se enseñoreaba de nosotros. Es decir, la ley no podía vivificar, más la gracia vivifica, vivifica. Tercer obstáculo, tercera limitación que tenía la ley. La ley no podía dar el Espíritu Santo permanentemente. Y esto sí es terrible, ¿verdad? Mire lo que dice Gálatas en su capítulo 3, versículo 2 y verso 14 también. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta. Y el verso 14 dice, a fin de que la fe que recibimos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios en el tiempo de la ley venía por periodos específicos a personas específicas para una manifestación o una obra específica. Mas ahora, en el tiempo de la gracia, tenemos a disposición constante el Espíritu de Dios en nosotros. Lo recibimos no por las obras de la ley, sino lo recibimos por la fe, lo recibimos por la gracia que el Señor nos da al creer en su Hijo Jesucristo. Entonces es un privilegio poder estar en el tiempo de la gracia, poder disfrutar y tener en nosotros el poderoso, precioso Espíritu Santo, quien es nuestra guía. Cuarta limitación que tenía la ley. La ley no podía perfeccionar a nadie, aunque eran normas, leyes, sí, estatutos, no hacía perfecto a ninguno, a nadie. Tampoco podía lidiar permanentemente con el pecado. Mas ahora la gracia nos hace perfectos, nos lleva a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús y además también lidia permanentemente con nuestro pecado. Lo arranca de nosotros, nos hace nuevas criaturas. Así que necesitamos entender realmente el poder y la riqueza que tiene la gracia de Dios en nosotros y vivir en esa gracia, ya no bajo la ley, sino ahora bajo la gracia de Dios. Para nosotros la gracia, los que estamos en Cristo, la gracia es una riqueza, representa nuestra vida misma, la gracia de Dios. Y no podemos añadir a ella ni tradiciones, ni obras, ni cosas que hagamos humanamente para alcanzarla, ya que la gracia viene únicamente, exclusivamente por fe, por la fe llega la gracia a nosotros, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos entrar a un campo
en donde debemos diferenciar el legalismo y el libertinaje, porque son dos expresiones, dos pensamientos que son muy extremos y no tienen nada que ver con la gracia de Dios derramada en nuestros corazones. Pero al no entender bien la gracia, podemos irnos a los dos extremos. Entonces, el obedecer correctamente las leyes de Dios, obedecerlas de corazón, seguirlo por amor, porque si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Eso no es legalismo. Mas el legalismo es guardar estrictamente la letra de la ley, pero, ojo a esto, sin amor a Dios, sin pasión por el Señor, sin deseo por agradarle, sin deseo, sin la motivación de complacer a Dios y sin el amor al prójimo. Esto es legalismo. Cuando cumplimos solamente la letra de la ley sin amor a Dios y sin amor a la persona próxima a nosotros. Nos convertimos en personas legalistas. El libertinaje, entonces, la ley, la libertad que Cristo ganó para nosotros es una libertad verdadera. El libertinaje daña esa libertad. El libertinaje es esa conducta excesiva y abusiva de nuestra libertad. Es ese comportamiento en el cual no hay límites. Ese comportamiento sin moral, sin valores, ¿sí? En donde está totalmente desenfrenada la persona y está ligado, escúchelo bien, completamente al hedonismo. El hedonismo, ¿qué es? Es ese amor propio, en donde busco satisfacer mis propios deseos carnales, emocionales, físicos. Entonces, el libertinaje no es la libertad a la cual Cristo nos llamó. El libertinaje es una conducta opuesta a la libertad del Señor en nosotros. Es una conducta sin límites, una conducta sin moral. Y podemos estar cayendo, si no comprendemos lo que es la gracia de Dios, podemos caer en alguna de las dos, que son expresiones totalmente contrarias a la gracia del Señor derramada en nosotros. Podemos llegar a ser legalistas, a solamente pretender ganar nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados por nuestros hechos, por nuestras obras, por nuestra conducta recta, por lo que podamos lograr, sin amor a Dios, sin pasión por el Señor, sin amor al prójimo. O podemos caer al otro lado y decir, bueno, como ya tengo la gracia del Señor, entonces soy libre de hacer lo que quiera, ya el Señor me ha perdonado y puedo ir y hacer mi vida a mi manera. Esto es libertinaje y tampoco es gracia. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Miremos entonces algunos beneficios que sí trae la gracia de Dios, la gracia verdadera del Señor. Y tengo una lista de 13 beneficios y quisiera que usted anotara las citas bíblicas porque por falta de tiempo y para ser más ágil la enseñanza no vamos a leerla una por una, pero sí la voy a mencionar para que usted pueda ir allí en su estudio de casa, cita por cita, y pueda comprobar el beneficio de recibir la gracia de Dios en nosotros. El primer beneficio de la gracia de Dios es que es un pacto mejor. Estábamos antes en el pacto de la ley, de las obras, mas ahora en la gracia hay un nuevo pacto. Hebreos 8:6. Segundo beneficio, la gracia realmente nos salva de la condenación. Las obras no nos salvan de ninguna condenación, de ningún castigo, mas la gracia realmente trae salvación de la muerte. Tito 2, versículo 11 y Tito 3, versículo 4 y 7. Léalo en casa, anote allí las citas bíblicas. Tercero, nos da vida eterna. Porque no solamente nos salva de la muerte, sino que ahora nos provee la entrada a una vida después de esta. Esta vida se acaba, esta vida termina, pero no es el fin del ser humano. Tenemos un espíritu que es eterno y pasaremos a una eternidad. Y si estamos dentro de la gracia del Señor, pasaremos a una eternidad con Cristo Jesús.
Juan 3:16. Cuarto, la justicia nos declara, la gracia nos declara justos delante de Dios. Esto no lo hacía el pacto de la ley, el pacto de las obras. Mas la gracia nos declara justos por Cristo Jesús delante del Padre. Y tenemos acceso directo al trono de la gracia. Amén. Romanos 5, versículo 17. Quinto, la gracia nos hace santos, nos separa del pecado para que le sirvamos al Señor. Nos separa para que tengamos un objetivo y un propósito especial en esta tierra, del cumplimiento de Dios en nosotros. Esto de que la gracia nos hace santos, lea allí Hebreos capítulo 10, versículo 14. La gracia del Señor realmente nos perfecciona. Las obras de la ley, las obras que tú hagas no te hacen perfecto, mas la gracia de Dios sobre ti, inundando tu espíritu, tu ser, tu alma completa, hará que tú seas una persona perfecta. Hebreos 10, Hebreos 10 en su verso 1 y verso 14. Séptimo, nos da mejores promesas. Oh, las promesas de la gracia son maravillosas y debemos ahondar en ellas, reclamarlas y vivirlas. Hebreos 8:6. Octavo, nos capacita. Y vamos a mirar esta cita con detenimiento, Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios nos capacita primero para rechazar la impiedad y los deseos mundanos. Es decir, que la gracia no te habilita a ti para pecar libremente. Todo lo contrario, cuando tú entiendes la gracia de Dios, cuando tú vives en la gracia del Señor, esta gracia te va a capacitar para que tú rechaces toda impiedad y todo deseo mundano y toda vanagloria de la vida y puedas vivir rectamente delante del Señor. Esta es la verdadera gracia. La gracia te capacita también para que vivas sobriamente en cuanto a nosotros mismos. Una vida sobria, una vida que agrade al Señor. La gracia nos capacita para vivir justamente con nuestros semejantes. Porque así como hemos recibido la gracia del Señor, somos llamados a dar gracia también a nuestros semejantes de una manera justa, dice la palabra. La gracia de Dios te capacita a ti, me capacita a mí, para que vivamos piadosamente hacia Dios, para que vivamos una vida de piedad. La gracia de Dios nos capacita para que sirvamos a nuestro Rey y lo hagamos de la mejor manera. Esta es la gracia de Dios. Noveno, la gracia de Dios, uno de los tantos beneficios de la gracia de Dios es que nos da la promesa del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 2. El Padre prometió el Espíritu y en el tiempo de la gracia y los hijos de gracia somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo que el Padre promete, Él lo cumple. Él lo entrega. Recibes el Espíritu Santo por fe. Por fe. Tampoco por lo que hagas, sino por fe. Décimo, la gracia de Dios te da la unción del Espíritu Santo. Esto lo puedes leer en Primera de Juan capítulo 2, 20, en Segunda de Corintios 1, 21. Cuando estamos en la gracia de Dios, tenemos la unción del poderoso Espíritu Santo. La gracia de Dios en sus beneficios nos da los dones. Léalo allí, usted lo ha leído, Primera de Corintios capítulo 12, Romanos 12 también, del versículo 3 al versículo 8. Nos llena, nos capacita, nos da regalos, nos entrega sus dones. 12. La gracia de Dios nos da la completa seguridad de salvación. Si tú no tienes seguridad completa de que eres un ser humano salvo bajo la gracia de Dios, necesitas empezar a aprender y a disfrutar el beneficio de la gracia, la riqueza de la gracia de Dios. Porque cuando estamos en su gracia hay una convicción profunda de salvación, ya que no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús.
Y 13, recibimos la plenitud de Dios en nuestros corazones. Juan 1, versículo 16 al 17. Y podemos seguir haciendo una lista completa, más completa de los beneficios que nos trae la gracia del Señor. Vamos a dejar estos 13 aquí, ¿bien? Así que la única manera de recibir la gracia de Dios para nosotros es a través de la fe, y eso tiene que quedar grabado en tu mente y en tu corazón. Leamos Romanos capítulo 5, el verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, mire, escuche bien, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que por la fe entramos a la gracia, por la fe nos sumergimos en la gracia del Señor. Entonces, entendiendo qué es la fe, cuáles son los beneficios de la fe, entendiendo qué es la gracia, estamos hablando de la gracia. Cuando entendemos lo que es la gracia y los beneficios que nos trae la gracia, y haciendo separación de lo que es el legalismo y lo que es el libertinaje, que son contrarios a la gracia del Señor, entonces, ¿cómo podemos vivir y mantenernos en esa gracia sin desviarnos, sin salirnos de ella? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces miremos algunas cosas. Vamos a basarnos en el texto de Gálatas capítulo 5. Allí vamos a sacar algunas y después vamos a mirar Hebreos también. Entonces Gálatas capítulo 5, y usted téngalo allí y vaya subrayando los versículos bíblicos. Lo primero que tenemos que hacer para permanecer, para vivir y mantenernos en la gracia del Señor, es que tenemos que estar firmes y sin volver al sistema de obras. Versículo 1 de Gálatas. Tenemos que estar firmes en esa gracia. Entendiendo la gracia de Dios, tú no tienes que volver al sistema de las obras. Cuando tú estás en la gracia, las obras nacen de ti, ¿sí? El Señor te hace que tú te regocijes en su ley, en sus mandamientos, y sometas tu obediencia por amor al Señor y puedas cumplir la ley, puedas cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas. Pero no es cumplir sin amor y sin pasión. No debemos llegar otra vez al sistema de obras. Segundo, no debemos usar nuestra libertad como un libertinaje para pecar. Esto es muy importante. Entendiendo la gracia de Dios, nos sometemos más a Él, pero por amor genuino, verdadero, sincero, y rechazamos toda especie de pecado. Nos es contrario el pecado a nosotros, porque ya no queremos vivir lejos de la gracia del Señor. Gálatas en su capítulo 5, versículo 13. Tercero, necesitamos amar a nuestro prójimo, en el verso 14. El prójimo es la persona cercana a nosotros, en la cual nosotros podemos demostrar el amor derramado en nuestros corazones por Dios, y podemos demostrar también y dar gracia a ese prójimo. Así que necesitamos amar a nuestro prójimo para mantenernos en esa gracia. No señalar, no culpar, no chismear, no arruinar la vida de nuestro prójimo, sino todo lo contrario, hacerle el bien. Cuarto, siendo controlados por el Espíritu Santo y no por la carne. ¿Cómo nos mantenemos en la gracia? Cuando somos controlados por la promesa que el Padre nos dio, su Espíritu Santo. Él nos controla, Él produce en nosotros el fruto, Él derrama sobre nosotros los dones, y ya no nos manejamos por las obras de la carne ni por las obras de la ley, sino que ahora somos conducidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 16. Quinto, para mantenernos en esa gracia, no debemos dar lugar a la vanagloria, tu alabanza propia, honor propio,
porque es que la gracia no proviene de nosotros y la salvación no la conseguimos, no la adquirimos por nuestros méritos, es simplemente gracia de Dios, regalo inmerecido del Padre sobre nosotros a través de Cristo Jesús y manifestado por su Espíritu Santo. Así que no debemos dar lugar a la vanagloria. Allí en el versículo 26 puede leer sobre esto. Sexto, restaurando al caído. Y esto es algo que muchas veces se nos es difícil, porque estamos en el sistema de las obras, como que nos jala y no entendemos realmente la gracia de Dios. Si Dios nos regaló, nos obsequió la salvación, que solamente adquirimos por fe en su Hijo Jesucristo y nos limpia de pecado, nos limpia de iniquidad, nos saca del lodo en el cual estábamos, del fango en donde nos movíamos por nuestro pecado. Pues es que ahora el Señor nos envía a dar gracia también al que está caído, al que ha caído allí en ese fango, al que se está untando o ha untado su vida de ese pecado, de esa maldad. Por gracia recibimos de Dios, por gracia damos. Y nos envía allí en Gálatas capítulo 6, versículo 1, a restaurar al caído. Escuche lo que dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces es por esto mismo, la gracia del Señor ha sido derramada sobre nosotros, nosotros debemos dar gracia. Al caído no hay que caerle, al caído hay que levantarlo, hay que sacarlo de allí, porque un día tú y yo fuimos rescatados por Dios, pero Dios usó a alguien. Dios usó una persona terrenal para que te extendiera la mano, para que te enseñara el Evangelio, para que te llevara a la libertad que Cristo ofrece. Ahora nosotros, estando en la gracia del Señor, debemos restaurar al caído, ir a buscar a la ovejita pierniquebrada, ir a buscar al que ha estado descarriado y lejos del rebaño y volverlos a traer. Esto nos ayuda a permanecer en la gracia del Señor. Séptimo, llevando las cargas los unos de los otros. Ahí en Gálatas en el capítulo 6, versículo 2 y 3. Necesitamos estar orando los unos por los otros. Necesitamos tener esa empatía por la necesidad, por la angustia, por el dolor y por el sufrimiento de nuestro hermano. Sobrellevando las cargas los unos de los otros. Octavo, sometiéndonos a prueba de manera constante, examinando nuestro corazón ante Dios y llevando también nuestra propia carga. En Gálatas 6, versículo 4 y 5. Necesitamos constantemente examinarnos. Queremos estar en esa gracia del Señor, necesitamos examinar nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestra conducta, que sea recta delante del Señor y que seamos dignos de esa gracia derramada sobre nosotros. Noveno, compartiendo con los demás. En estos momentos de crisis, en estos momentos de escasez, lo que tú tienes y sabes que puedes compartir con otros, hazlo, porque esto es mantenernos en la gracia. No cansándonos de hacer el bien, la décima, Gálatas 6, versículos 9 y 10. Necesitamos estar haciendo el bien, no mirando a quién. Necesitamos estar haciendo el bien todo el tiempo. El bien, porque somos hacedores de lo bueno, de lo santo, de lo puro, de lo que a Dios le agrada. Y esto es mantenernos en la gracia. No despreciando a Cristo. Hebreos 10, versículo 29. Y su obra redentora y su sacrificio. Cuando lo negamos con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra conducta. 12. No dejando de congregarnos. Fíjense aquí, pero ¿cómo hacemos si no nos podemos reunir? Pues a través de este canal, porque este canal es la disposición en este tiempo de Dios para la iglesia.
¿Mm? Los medios de comunicación es la disposición que Dios ha dado para que su palabra se extienda en este tiempo en donde estamos en nuestras casas, en este tiempo en donde no nos podemos congregar. Este es el lugar de congregarnos a través de nuestro canal, no dejando de escuchar la palabra del Señor. Hebreos 10:25. 13. No recibiendo la gracia de Dios en vano. Porque el que no entiende la gracia la recibe en vano, es como si nada, no le da el valor ni la riqueza que ella tiene. Segunda de Corintios 6:1 y 12, versículo 9. 14. Confiando en la obra de Cristo. Necesitamos confiar plenamente en lo que Cristo hizo por nosotros. Él ya lo dio todo, Él ya lo hizo todo, Él ya nos dio justicia, Él pagó por nosotros, debíamos ser nosotros quien muriéramos. Mas Él entregó su vida por nosotros. Él hizo la obra perfecta. No hay falla en esa obra. Por eso tú y yo, para mantenernos en la gracia de Dios, debemos confiar en plenitud en la obra de Cristo Jesús. Amén. Dios entonces, Dios Padre es la fuente de toda gracia, porque fue Él el que designó ese pacto eterno de salvación para nosotros los seres humanos. El Hijo es el canal de la gracia de Dios. El Hijo fue entregado por ti, por mí, para que recibiésemos la gracia. Y por la fe en Cristo es que entramos a esa cobertura de la gracia de Dios. El Espíritu Santo es el dador de la gracia. Tenemos fe en Cristo, recibimos el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y es el Espíritu Santo quien ablanda los corazones más duros y entenebrecidos y los abre al mundo espiritual, al mundo de salvación. Y es el Evangelio el que es el promulgador de la gracia de Dios. Por eso no podemos quedarnos callados, por eso hay que seguir predicando la palabra, por eso debemos ahondar en el Evangelio de la gracia. Amén. Así que démosle al Señor toda gloria, toda honra y toda alabanza por su gracia. Gracia que no merecíamos, gracia que no compramos, gracia que no podemos hacer nada para alcanzarla, gracia que viene únicamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque ella nos habla, porque ella nos enseña, porque ella nos instruye, Señor. Queremos disfrutar de la riqueza de tu gracia. Queremos, Señor, entenderla verdaderamente para vivirla, Dios mío. Queremos disfrutar los beneficios que nos da el estar en tu gracia, Señor. Y no irnos a ninguna de las dos corrientes que son contrarias. No irnos al libertinaje, no dar rienda suelta a nuestra voluntad, en nuestros deseos carnales, humanos y mundanos, Señor, creyendo que allí está tu gracia. Pero tampoco irnos a la parte del legalismo, solamente el cumplimiento de la letra, Señor, sin amor a ti y sin amor a nuestro prójimo. Enséñanos a andar en la gracia que tú nos has dado. Esa gracia, Señor, celestial, esa gracia que verdaderamente vivifica, que trae salvación, que nos enseña a amarte más para no fallarte y que nos enseña a amar a nuestro prójimo para levantarlo, para sostenerlo y para llevarlo, Señor, conducirlo, ayudarlo a tener una nueva relación contigo, mi Rey. Muchas gracias te damos, bendice tu palabra. Ella que fue expuesta, llegue a nuestros corazones, Señor, y haga lo que tú la enviaste a hacer en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Compartan el link. Síganos a través de nuestro canal, congreguémonos a través de nuestro canal y ya pronto viene nuestra Santa Cena, así que preparémonos de antemano para celebrar la mesa del Señor que ha sido dada a nosotros también por gracia y debemos disfrutarla, debemos gozarla.
El Señor les bendiga en gran manera y la paz de su Espíritu Santo nos acompañe a cada uno de nosotros.